el libro de Génesis, capítulo 4. Génesis capítulo 4, versículos 25 al capítulo 5, versículo 5. Génesis capítulo 4, versículos 25 al capítulo 5, versículo 5. Dice así la palabra de Dios. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que ellos fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta noche porque nos concedes la vida. Gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor para con cada uno de los que estamos aquí presentes. Que tú obres en nuestras vidas. Que tú, Señor, nos hagas mirar a Cristo y recordar que en Cristo hay esperanza. También, Señor, te pido por aquellos que no vendrán por causa de enfermedad o de alguna situación difícil, Señor, que tú, Señor, cuides de ellos, les protejas y podamos verles pronto. Gracias, Señor, te damos por tantas bendiciones que tú nos has derramado. Te ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta sección que ya es de diríamos, después de la caída, todas las generaciones que van desde Adán hasta Noé, se nota un panorama completamente desolador. Lo que vamos a ir viendo, si vamos haciendo esa lectura, vamos a encontrar que tal persona tenía un hijo, luego engendraba otros hijos y finalmente moría. Y así venía dando esta serie de personajes, y es más o menos, no hay así un consenso completo, pero más o menos son 1500 años de la historia de la humanidad, donde nacen, tienen un hijo, luego tienen otros hijos que no son tan importantes en un sentido para la historia que se está relatando, y luego finalmente mueren. Pero en estas historias que van apareciendo, sobresalen algunos personajes que son importantes o que tienen algo especial. Comienza allí en Génesis 4, el pasaje que acabamos de leer, aparece Set. ¿Ustedes se acuerdan? En la historia anterior estaba Adán, estaba Eva, y tuvieron dos hijos. Uno se llamaba Caín, que significa adquirido. Y la idea era que en ese momento Adán y Eva pensaban que Caín era el redentor prometido. Era algo así como que una vez caigo, inmediatamente después viene la redención. Y tenían esa idea, tenían ese sentir: este pequeño ha sido adquirido por Dios y Dios nos va a traer redención a través del pequeño Caín. Y nació Abel, un soplo. La idea es que su vida iba a pasar muy, muy rápido, iba a cursar por la historia de la humanidad de una manera rápida. Y bueno, muere Abel. Muere Abel, alguien que parecía tener fe, alguien que parecía que creía en Dios. Muere él y parece como que de repente la luz se apagó. De repente se hizo el apagón y parece como que las promesas de Dios no se van a cumplir. Se hace la oscuridad. Ustedes pueden pensar inmediatamente la desilusión, el drama, el dolor, el sentimiento que tiene Adán y Eva al ver al que pensaban que iba a ser el Redentor asesinar a su hermano.
el hermano que parecía que Dios lo iba a bendecir, que parecía que Dios aceptaba su ofrenda, que parecía que Dios iba a traer mucha bendición a través de Abel, se muere. Cualquiera podría notar ese sentimiento, y luego cuando vamos hacia a la época moderna, pues nos recuerda bastante ese sentir que a veces puede llegar cuando parece que los planes de Dios se frustran. Va a haber momentos en que parece que lo que era de bendición de parte de Dios, de repente se da el apagón así, se corta la luz. Y parece que Dios va a dejar de ser el que trae la bendición, trae la bendición de parte de Él. Pero de repente dice aquí, versículo 25, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios dijo, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo. De repente este apagón da un rayo de esperanza, no en Abel, en otro bebé, Set. Parece que el plan de Dios había fracasado con Abel, y que ahí se había cortado todo y que no iba a haber redentor, porque el redentor tendría que venir de Caín y alguno de sus descendientes. Pero si Caín fue un desastre, no se podía esperar en nada de sus descendientes, y de repente Dios concede un rayo de esperanza a través de un nuevo nacimiento. Nació Set, el sustituto. Ahí empieza otro tipo de genealogías. Se van a enlistar 10 generaciones desde Adán hasta Noé, y se van a ir viendo cómo estas generaciones van sustituyendo, van trayendo, y aunque cada uno de esos niños que van naciendo vienen, nacen, se reproducen y mueren, lo cierto es que ya no está seca la esperanza. Hay alguien que trae esperanza, y es a partir de Set. Recuerde esto, hermano, hermana, Dios es fiel en cumplir sus promesas. No siempre se cumplen como nosotros queremos. A veces parece que se cumplen y parece que van a llegar va a llegar una promesa, y de repente se apaga la luz y de repente entra la desesperanza, pero no olvide que Dios siempre es fiel en cumplir sus promesas. No siempre como las queremos, no siempre como las esperamos, pero siempre se cumplen porque Dios es fiel. Muere el que parecía que iba a traer la promesa, pero Dios levanta a otro y continúa la promesa. Luego dice ahí en versículo 26, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Dice el versículo 6, y vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Y vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Noten esta peculiaridad de Enos. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Su nombre tiene que ver con debilidad y fragilidad. De alguna manera se veía que este niño no era tan fuerte. Recuerden que los nombres que en aquel entonces se le ponían a los hijos correspondía a la naturaleza de ellos. De alguna manera los papás veían en ellos algo de la naturaleza del niño, y así le ponían al pequeño. No es como ahora que vemos a un niño y pues a mí me gusta ese nombre y se lo pongo, y aunque se llama, decía alguien, si usted le va a poner nombres bíblicos a sus hijos, cuide de que se porten bien. Decía ahí, porque he encontrado a un Moisés fumando y a un Abraham asaltando.
Aquí no, aquí los niños tienen esa peculiaridad de que corresponden a su naturaleza. Y nace Enos cuando Set tenía 105 años de edad. En sus tiempos pasó algo. En los tiempos de Enos pasó algo. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Lo maravilloso de este niño que era débil y que era frágil es que durante la vida de él, en sus tiempos, la gente comenzó a adorar a Dios. De una u otra manera, hubo un avivamiento en la adoración a Jehová. En aquel entonces, recuerden, están más cerca de la época de la creación, así que no es difícil entender que estaban adorando verdaderamente a Dios. Pero este niño en particular se caracteriza por vivir en una época en que la gente empezó a reunirse para dar gloria a Dios. Empezó por primera vez un pequeño grupo. Recuerden, la familia de Caín empezó a aumentar y aumentar y aumentar, y de repente aparece dentro de un grupito de unas cuantas personas, empieza a aparecer gente donde arde el deseo de adorar a Dios. Empezaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Se acuerdan esa referencia allí en el libro de Romanos? Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Empezó a haber gente que invocaba a Dios. Personas valientes, personas de fe, personas que oraban, personas que buscaban a Dios. A lo largo de todas estas historias, y ustedes van a encontrar algo muy especial en la Biblia, la aparición de remanentes. Dentro de un montón de gente, un grupito pequeño, Dios toca su corazón, Dios les salva y ellos adoran a Dios. Cuando ya todo el mundo se vuelve un caos, Noé va a ser ese remanente pequeño. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, es el remanente. Cuando ya ha pasado el diluvio, Abraham, que no tiene hijo, y su esposa Sara es el remanente. 2 nada más. Y luego pasamos a la época a las siguientes épocas. Va a haber Elías con sus 7,000 hombres, nuestro Señor Jesucristo, sus 12, sus 11 discípulos y otro grupito más o menos grande. No se necesita mucha gente para adorar a Dios. Decía en Romanos que si el número de los hijos de Israel fuera como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Dios levanta remanentes a lo largo de la historia y nunca deja sin un grupo que le adore a lo largo de la historia. Todo esto nos lleva a un mundo que, a pesar de que está oscuro, tiene esperanza. Mientras haya un remanente, hay una esperanza que sigue ahí, algo que sigue y continúa, y aunque haya poquitos, el remanente permanece. Hoy en día los cristianos no somos muchos, y si a eso le agregamos y siempre recordamos que el pertenecer a la denominación bautista no nos hace salvos. Creemos que manejamos mejor las escrituras de una manera más cercana a lo que se espera, pero hay que recordar que ser bautista y ser salvo no son lo mismo. No necesariamente es lo mismo. Puede haber aquí alguien que, aunque profese ser bautista independiente, fundamental y todos los apellidos, siga camino al infierno. Los remanentes son pequeños. Entre mucha gente, entre 7,000 millones de personas, los remanentes suelen ser pequeños. Así que tenemos que cuando la luz se apagó, Dios encendió no una gran luz y un gran reflector, una sola persona, Set. Cuando todo estaba oscuro, aparece otra persona, Enos.
Dice ahí en capítulo 5, versículos 12 hasta el 27, vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los hijos de Cainán 910 años y murió. Y vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Matusalén 969 años y murió. Aparece varios personajes. Cainán y otros parecerían no muy importantes, pero son parte de esta cadena de eslabones que van uniéndose hacia personas que son específicas. Cuando Enoc tenía 65 años, nació su hijo. Y la vida de Enoc cambió enormemente. Cuando el bebé nació, Dios le dio a Enoc un sentir que llevó a Enoc a caminar con Dios. Algo lo motivó a caminar con Dios. Y si ustedes se fijan, a diferencia de las otras historias, la historia de y murió no se repitió con Enoc. Junto con Elías se va a convertir en las únicas personas que no ven la muerte. De una u otra manera, Enoc creyó a Dios y caminó con Dios. Y un día se fue a estar con Dios sin morir. Era una época difícil para caminar con Dios. De una u otra forma, inclusive dentro de la familia de Seth, van quedando muchas personas en el camino, alejándose de Dios. Pero solo una línea va siguiendo a Dios. Una pequeña línea de un papá que tiene una familia y que generalmente muere con excepción de Enoc. El caminar de Enoc no fue un andar privado. Años más tarde, siglos más tarde, la palabra de Dios nos dejaría que sería un hombre que predicaba, sería un hombre que daba testimonio de que había un Dios. Y un día simplemente se fue. No fue una vida larga. De todos los personajes que usted ve, este fue el que menos vivió. 365 años y se fue sin morir. A veces pensamos que la más grande bendición es vivir una vida larga. Y entre más vivamos una vida larga es lo mejor. Pero no, una vida donde no se camina con Dios y larga es una maldición. Puede ser una vida corta, pero como la de Enoc, una vida corta, pero donde el individuo caminaba con Dios, y aunque fue corta, fue de mucho provecho, de mucha bendición y de mucho testimonio. Enoc engendró a Matusalén. Matusalén tiene la fama de vivir más años. De toda esta lista es el que más años vive. Si uno va haciendo el enlace de las personas, Matusalén debió haber conocido a Adán. No necesariamente lo conoció,
pero en el año que nació Matusalén, en ese año muere Adán. Y si uno avanza hacia adelante, en el año en que Matusalén muere, en ese año se da el diluvio. Así que debió haber conocido a Noé. No quiere decir que se conocieran personalmente, pero por lo menos están estos dos personajes importantes, el primer hombre y el último antes del diluvio. Cuando todo parece oscurecerse, cuando todo parece que ya se tornó oscuro y que parece que las promesas, bendiciones de Dios y todo lo que Dios quería darnos de repente se apaga, Dios levanta siempre rayos de esperanza. Los planes de Dios nunca se frustran. Lo que Dios piensa hacer hasta el final jamás se tuerce, jamás deja de ser. Tenemos un Dios soberano. Y fue ahí, y en estas historias vemos que más y cada vez más gente se aleja de Dios, pero hay una línea que se va levantando, una persona, otra persona, y se va levantando, y nunca deja de haber alguien que adora a Dios. Jamás los planes de Dios se frustran. Los de Dios, los nuestros sí. Y cuando a veces pensamos que ese es un plan de Dios y la luz se apaga, no es que Dios falle, es que Dios tiene otros planes diferentes y más grandes que el de nosotros. Sigue diciendo ahí en versículos 28, en capítulo 5, versículo 28, dice: y vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que ha creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. El Lamec de la línea aquí es muy diferente al Lamec de la línea de Caín. Si ustedes se fijan, en la línea de Caín hay otro Lamec. Nada más que el otro Lamec, el de la línea de Caín, fue asesino. El de la línea de Set fue para dar vida. Y aquí se puede ver esperanza en medio de tiempos difíciles. Lamec llamó a su hijo Noé, que significa consuelo. Piensen en un mundo tan caótico, en un mundo tan difícil para ellos, que necesitan un descanso. Les animo a llegar a escuela dominical. Vamos a entrar a ver Eclesiastés. Y en Eclesiastés, la parte pesimista del libro es una muestra de la vida de las personas hoy en día, que están tratando de obtener riquezas y cuando las obtienen no hayan descanso, que están tratando de obtener placer y cuando lo obtienen no hayan descanso.
que están intentando tener preparación académica y cuando la obtienen no hayan descanso y se vuelve una sociedad que siempre está caminando hacia adelante, pero nunca llega a ningún lado. ¿Y cómo le hace falta a este mundo descanso? ¿Cómo le hace falta a mucha gente un descanso de su ir hacia adelante persiguiendo el viento? Bueno, aquí tenemos una sociedad así, que se ha descompuesto y en medio de todo esto aparece una persona, Noé. Lamec tenía 182 años cuando Noé nació y Noé tenía 500 años cuando nació Jafet. Si uno se fija, después de Génesis 3, no se menciona a Satanás. Hemos estado leyendo el 4 y en el 4 no aparece Satanás diciéndole a Caín que haga algo. Solito Caín. Vemos todo el capítulo 5, lo hemos leído en cierta manera y en ningún versículo aparece Satanás ahí. Pero la sociedad misma se descompuso. Somos tan malos que no necesitamos a Satanás para descomponer todo lo que tocamos. Literalmente ahora sí que a la humanidad en pecado le podríamos decir manos de estómago, descomponemos todo lo que tocamos, lo destruimos. Y una de las cosas que le pasó a la humanidad ahí en capítulo 6 es que de repente los hijos de Dios de la línea que venía de Set se empezó a revolver con los hijos de la línea de Caín y empezaron a revolverse, a unirse, a juntarse y a descomponerse y a poner en peligro el plan de Dios. Recuerden, Dios va más allá de nuestras ideas. Él no nada más ve a Sed y a su descendencia, está mirando hacia el futuro, está mirando, caminando hacia la llegada de nuestro Señor Jesucristo, y este grupo de personas pone en peligro todo. Una de las cosas más terribles que le ha pasado al pueblo de Dios desde Génesis y en adelante es esa revoltura. Es cuando el pueblo de Dios, aquí en este caso, se intentan revolver. Cuando vemos más adelante en la época del pueblo de Israel, el problema del pueblo de Israel es que se intenta revolver con las costumbres de los paganos. Y cuando vemos el siglo XXI, el problema de la iglesia es que queremos acercarnos lo más que se pueda a parecernos a ellos. Que no haya ninguna diferencia en lo esencial. A veces creemos que vamos a poder preservar nuestra herencia doctrinal si podemos, aunque perdamos nuestra herencia práctica. Pero vemos aquí que no fue posible. Y en realidad la historia nos enseña que no es posible tratar de preservar la herencia doctrinal sin perder, aunque perdamos la herencia práctica, van prácticamente juntas y se disuelve todo. Llegó el punto en que Dios dijo es suficiente, el dolor inmenso que la gente le causó a Dios, que el pueblo de Dios le causó a Dios, fue tremendo, al grado que dijo fue suficiente, me duele tanto que es necesario juzgarlos. Sí es cierto, Dios es amor y también es justo y también es santo. ¿Se acuerdan? Lo vimos en alguna ocasión. Es cierto, Dios es amor y lo primero que ama es su nombre. Dios ama su naturaleza y su nombre. También Dios ama a las víctimas del pecado del hombre. No puede simplemente pasar por alto el pecado de las personas porque hay gente que ha sufrido por causa del pecado de otros y que la justicia humana no los va a juzgar. Pero la justicia divina sí. Por eso Dios no puede simplemente pasar por alto el pecado.
Y Dios ama a las personas y dice que serán los días 120 años, les da 120 años de oportunidad. Recuerden, Dios no amenaza, Dios advierte. Los anuncios de juicio de parte de Dios nunca han sido amenazas de Dios, siempre han sido advertencias. Cuando Dios anuncia que va a haber juicio, no está amenazando a las personas para que se arrepientan y a la mera hora no haya juicio en verdad si no se arrepienten. No, si no se arrepienten y Dios les advierte que hay un juicio, no fue amenaza, fue una advertencia y Dios cumple. Pero Dios ama tanto a las personas que sí les da oportunidad. Y hubo 120 años en los cuales, mientras Noé construía el arca, se venía anunciando que venía el juicio. Aquí aparece por primera vez esa idea, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios, ante los ojos de Jehová. Aparece por primera vez la gracia. No se había mencionado en los demás capítulos, pero aparece por primera vez en el libro de Génesis y va a adquirir la connotación que dice. No fue que Noé se portara bien y porque se portó bien, Dios lo recompensó con hacerle el arca. Fue porque a pesar de todas las circunstancias de la vida de Noé, Noé halló gracia. La gracia no es una recompensa, no es algo que la gente puede adquirir. Me acuerdo de esa frase que en Navidad se menciona, gloria a Dios en las alturas, y algunos llegan a decir, a los hombres de buena voluntad. No, el texto dice no a los hombres de buena voluntad porque no hay nadie de buena voluntad. El texto dice, gloria a Dios en las alturas, buena voluntad de Dios para los hombres. El de la buena voluntad no somos nosotros, el de la buena voluntad es Dios. Nosotros no hicimos nada para traer a Jesús. Dios lo concedió por gracia. No hubo un trabajo de nosotros, inclusive de Noé, no hubo un trabajo para que Dios lo salvara por medio del arca. Noé halló gracia y Dios le concedió a él y a su familia esa gran oportunidad. Cuando todo parece oscurecerse, cuando de repente se hace el apagón en las vidas de las personas, recuerde, Dios siempre deja rayos de esperanza. Y la esperanza máxima es Cristo. Cuando todo parece de venirse abajo alrededor de nosotros, cuando nuestros planes son los que se vienen abajo, los planes de Dios nunca se vienen abajo, y aunque para nosotros parece que se vinieron abajo, siempre hay esperanza de parte de Dios. Dios está haciendo cosas más grandes de las que nosotros pensamos que deberían de hacerse. Y para aquella persona que esté aquí y no tiene a Cristo Jesús como su Salvador personal, no hay esperanza sin Él. Él es la esperanza, tanto de perdón de pecados como de resurrección después de esta vida. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta noche porque nos concedes la vida, porque has sido bueno con nosotros. Gracias, Señor, por darnos esperanza en medio de los tiempos difíciles. Gracias, Señor, porque a veces se vuelve todo oscuro de repente, pero siempre dejarás esperanza. En Cristo hay esperanza. Y los que estamos en Cristo sabemos que esa luz no se apaga, que esa luz continúa. Y aunque a veces nuestros planes son los que parecen venirse abajo, y sí, se vienen abajo, los tuyos permanecen, porque tus planes son más grandes que los nuestros. Y son de mayor bendición para nosotros y para otros, y para gloria tuya, que nuestros planes. Bendice, Señor, este tiempo. Recuérdanos, Señor, que siempre hay esperanza. Siempre permanece la luz tuya, la luz de Cristo, encendida.
Gracias, Señor, te damos, te ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.